Buenas noches, docente. Hoy voy a exponer sobre las teorías de la modificación de conducta. Y para eso le voy a presentar a 4 postulados. Voy a comentar lo siguiente. Iván Pavlov. Iván Petrovich Pavlov nació en Riazán, actual Rusia, en 1849, en Leningrado, hoy San Petersburgo. Filósofo ruso. Hijo de un pope ortodoxo, Iván Pavlov cursó estudios de teología que abandonó para ingresar en la Universidad de San Petersburgo y estudiar medicina y química. Una vez doctorado, amplió sus conocimientos en Alemania, donde se especializó en fisiología intestinal y en el sistema circulatorio. Al mismo tiempo, dirigía los laboratorios del Instituto de Medicina Experimental, en los cuales trabajó más de 45 años en diversas investigaciones, entre las que resultarían célebres las que se referían al aparato digestivo y a los reflejos condicionados. Muy joven aún, le causó viva impresión la obra de Sechenov sobre los reflejos cerebrales y empezó sus trabajos acerca de la inervación cardíaca y sobre la autorregulación de la presión sanguínea. Sobre la teoría, se puede comentar que Pavlov es conocido sobre todo por la formulación de la ley del reflejo condicionado, que desarrolló después de advertir que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos podía ser resultado de una actividad psíquica. Al tal efecto, realizó el famoso experimento consistente en tañer una campaña inmediatamente antes de dar el alimento a un perro. Tras repetir tal acción durante varios días, se observaba que el perro, eh, cuando el animal estaba hambriento, empezaba a salivar en cuanto oía el sonido de la campana, aunque no se le diese ningún alimento. Al permitir un análisis psíquico del animal, es decir, al estudiar su capacidad de diferenciar los estímulos y de responder a ellos, Pavlov abrió nuevos caminos a la psicología, a la psiquiatría e inclusive la pedagogía, ya que pudo considerarse toda forma de educación como esencialmente basada en la formación de reflejos condicionados educativos. Se elaboraron así teorías en el proceso de aprendizaje y de conocimiento era el resultado de una multitud de reflejos condicionados a lo largo de la vida. Unos datos interesantes. Podemos decir que a partir de 1888 se consagró al estudio de las funciones digestivas. Iván Pavlov creó y perfeccionó técnicas fisiológicas asombrosas en su época y pudo, gracias al método de la experimentación crónica, llevar a cabo importantes investigaciones sobre el páncreas, el hígado y las glándulas salivales. Pero lo más notable fueron los concernientes a la actividad secretora del estómago, para la cual aisló una parte de este órgano, o el pequeño estómago de Pavlov. Tales investigaciones, que representaban una de las más importantes conquistas científicas del siglo XIX, y valieron a Pavlov el premio Nobel en 1904. Unos aportes importantes, podríamos decir que sus tesis se extendieron con rapidez a Estados Unidos, impulsaron el conductismo de John B. Watson y de continuadores como Skinner y abrieron una profunda brecha con las doctrinas de Freud y las concepciones del psicoanálisis. La visión fisiológica de la psicología había sido ya iniciada por el filósofo alemán Ernst Heinrich Weber en la primera mitad del siglo XIX, con los ensayos que analizan las respuestas humanas a su entorno y la interpretación de sus propias impresiones sensoriales recogidas en la llamada ley de Weber, relativa a la existencia de un umbral absoluto y de una respuesta logarítmica en el caso de las sensaciones. Pondremos un ejemplo. Cuando en clase se están corrigiendo ejercicios y un alumno responde algo malo, el profesor se le queda mirando fijamente y el alumno sabe que lo que ha respondido mal el profesor le va a dar una respuesta que no es correcta. Entonces, el alumno intenta responder correctamente. Es decir, el alumno sabe que ha respondido mal, es la respuesta incondicionada. Cuando el profesor le dice que su respuesta no es correcta, que es el estímulo natural, cuando en otra ocasión se da el mismo hecho, el profesor se queda mirando al alumno fijamente porque ha respondido incorrectamente.
y después le dice que está mal y que lo intente hacer bien. Después de varias veces, ya no hace falta que el profesor diga nada, sino solo con mirar fijamente al alumno, éste sabe que ha respondido mal, con lo cual el mirar fijamente se convierte en un estímulo condicionado, que produce una respuesta condicionada. El alumno sabe que ha respondido mal e intenta responder correctamente. Eso sería en cuanto a Iván Pavlov. Ahora hablaremos sobre John B. Watson. Un poco de su biografía, podemos decir que nació en Estados Unidos en 1878 y murió en Nueva York en 1958. Fue un psicólogo estadounidense, fundador del conductismo. Aunque se trasladó a Chicago para estudiar filosofía, atraído por John Dewey y el pragmatismo, muy pronto comenzó a interesarse por la psicología. En 1903 obtuvo el doctorado y empezó a trabajar como asistente instructor en psicología animal. En 1907 ingresó en el plantel académico de la Universidad Johns Hopkins, en la que permanecería hasta 1920, e inició sus estudios sobre los procesos sensoriales en los animales, influido por los estudios sobre condicionamiento animal de Iván Pavlov y Vladimir Bechterev. Sobre la teoría, podemos comentar que Watson adquirió gran notoriedad gracias a la publicación en la Psychological Review de su artículo Psychology, o lo que quiere decir la psicología según la concibe un conductista, en 1913, en el que por primera vez se establecían de manera radical los principios característicos del conductismo. Rechazó tanto la noción de conciencia como el método introspectivo característico, por ejemplo, del psicoanálisis de Freud, y a la explicación de la conducta únicamente en términos de estímulos proporcionados por el ambiente y de respuestas de naturaleza por entero fisioquímica, cuyo estudio debía llevarse a cabo en el laboratorio. Datos de intereses. Watson en 1914 publicó una introducción a la psicología comparada, donde postulaba la observación directa de la conducta con el objetivo de hallar conexiones entre ella y la filosofía subyacente. La tesis de John B. Watson, ampliadas mediante estudios comparados de psicología animal y humana en Psychology from the Standpoint of Behaviorism, lo que quiere decir la psicología desde una perspectiva conductista, en 1919. Aportes. ¿Qué podemos comentar sobre aportes de John B. Watson? En un primer momento, Watson reconoció la importancia de las tendencias innatas de la conducta, postura que modificaría no obstante en posteriores trabajos, en que dio más importancia al ambiente en la formación de la conducta. Cuando nace un nuevo ser, su repertorio de conductas es ilimitado, eso ya lo sabemos, ni siquiera posee instintos. A partir de su reducido badaje, el niño iría adquiriendo normas de conducta debido al aprendizaje o condicionamiento. Un ejemplo, podemos decir, un joven siente intranquilidad cada vez que pasa cerca de una gitana. Él no tiene nada contra ellas y está en contra de la discriminación, pero no puede evitar esa actitud. Revisando su pasado, recordó que cuando caminaba con su mamá por la calle y se acercaba una gitana, su mamá nunca le dijo nada, pero cambiaba todo de mano, alejándole de la extraña, o bien apretaba un poco la mano con la que no tenía sujeto, para que no se alejara de ella. Es posible que él haya adquirido esa conducta sin que nadie le dijera y sin que las gitanas le hayan hecho algo malo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre Skinner, o Burrus Frederick Skinner. Nació en Susquehanna en 1904, Cambridge, Estados Unidos, en 1990. Psicólogo estadounidense, obtuvo el doctorado en psicología por la Universidad de Harvard en 1931 y continuó sus investigaciones en la misma universidad como asistente de laboratorio de biología con el profesor Kreuzer en 1936. Empezó a trabajar como profesor en la Universidad de Minnesota, donde permaneció 9 años. Sobre la teoría podemos comentar que en 1938 Skinner publicó su primer libro, Las conductas de los organismos, y tras un breve periodo en la Universidad de Indiana, se estableció en Harvard en 1948, influido por la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov.
y por el conductismo de John Watson. Skinner creyó que era posible explicar la conducta de los individuos con un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas por el entorno, y se entregó al estudio de las posibilidades que ofrecía el control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo o premio de la conducta deseada, necesariamente sobre animales. Entre los experimentos más célebres de Skinner cabe mencionar o citar el adiestramiento de las palomas para jugar en el ping-pong, o la llamada caja de Skinner, que hoy en día todavía es utilizada. Un dato de interés que podemos comentar es que su conductismo radical levantó abundante polémica, digámoslo así, ¿no?, en su país, y alcanzó una fama notable con la publicación de la novela Walden 2 en 1948, en la que especulaba sobre la sociedad futura totalmente programada con técnicas de ingeniería de la conducta. Digamos que un aporte, podríamos decir que en su ensayo Más allá de la libertad y la dignidad de 1971, Skinner defendió que tales conceptos resultaban en último término perniciosos para la sociedad, y que la única manera de alcanzar una convivencia óptima pasa necesariamente por aplicar una técnica adecuada en el diseño de la conducta de sus miembros. Un ejemplo que podemos comentar sobre este postulado: dejar de felicitar a un niño cuando obtiene una buena nota. Esto hace que el niño aumente su necesidad de aprobación y por tanto mejore su conducta para tener mejores calificaciones. Ahora hablaremos sobre Albert Bandura. Es un psicólogo y pedagogo canadiense, graduado en 1949 en la Universidad de Columbia Británica. Estudió posteriormente psicología clínica en la Universidad de Iowa y prosiguió luego su formación en Wichita, Stanford. Sobre su teoría, podemos comentar que la teoría del aprendizaje social tiene un efecto como principal representante a Albert Bandura, justamente. Según la teoría del aprendizaje social, las pautas del comportamiento pueden aprenderse por una propia experiencia o un aprendizaje directo, y mediante la observación de la conducta de otras personas, o aprendizaje vicario. Esta teoría considera que la conducta de otras personas tiene una gran influencia en el aprendizaje, eso también es cierto, en la formación de constructos y en la propia conducta. Este último tipo de aprendizaje es el más habitual. Las conductas de cierta complejidad solo pueden aprenderse mediante el ejemplo o la influencia de modelos. La introducción de modelos de comportamiento adecuado simplifica el aprendizaje. Y ahora podemos comentar sobre un dato de interés sobre Bandura. Ha destacado como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. Se interesó en particular por las causas de la agresión en los niños y aportó datos para contradecir a los defensores de la idea de que las agresiones son una manifestación patológica, emocional e impulsiva, y un método para conseguir lo que el agresor desea cuando las emociones o las demás opciones han fracasado. De igual forma, se opuso a los psicólogos que pensaban que había un nexo de unión entre la frustración y la agresión, o lo que decían que es la teoría de Dollar y Miller. Sus trabajos han constituido la vanguardia en la investigación del aprendizaje basado en la imitación y observación de modelos. De hecho, la teoría del aprendizaje social se ha erigido en un complemento fundamental de la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y de los modelos de aprendizaje de Jerome Bruner, más orientadas a la adquisición de conocimientos que de conductas y ligadas a los estadios de Piaget. Podemos comentar ahora un ejemplo. Vemos que el vecino robó y fue encarcelado. Entonces nosotros no robamos porque también podríamos ir a la cárcel. Esto es en cuanto a las teorías de modelamiento. Eso sería todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias, profesor.